Y estos jugadores forman los 6 últimos planteles para la Copa del Mundo. Un saludo a todos estos futboleros latinos, tu canal de fútbol favorito. Y en el video de hoy vamos a comentar los 6 planteles, los 6 últimos equipos que conformarán, o mejor dicho, los jugadores que pertenecen a las 6 últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. De todo esto y mucho más hablamos en el video de nuestro de suscribirte y activar la campanita. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal donde el fútbol no tiene fronteras. Aquí repasamos lo mejor del fútbol europeo, sudamericano y en general de todo el planeta, con fichajes, noticias, pronósticos y torneos de todas las categorías. Si te apasiona el juego, si vives más allá del resultado y sigues el fútbol los 7 días de la semana, este es tu canal. Suscríbete abajo por la campanita y acompáñame en empezar. Y sin más dilación, porque tengo muchas cosas que comentar de cada una de estas 6 selecciones, vamos con Bosnia y Herzegovina. Como recordamos, ayer fue el batacazo histórico de la fecha FIFA. Bosnia eliminatoria de la Copa del Mundo e hizo que la Churra faltara a su tercer mundial consecutivo. Vamos con esta selección Bosnia, que es entrenada por Sergei Barbares con una 4-2-3-1, la cual, a ver, sinceramente, por lo que veo aquí, falta laterales, sobre todo por la parte izquierda. O sea, lateral derecho tiene, pero lateral izquierdo le falta. Y conforma por Nikola Vasil del San Pauli de Alemania, Osman Hadzikic del Slaven de Croacia y Martin Slomizlic del Rijeka del mismo país. Por los laterales derechos tenemos a Amar Dedic del Benfica de Portugal, Arjan Malic del Sturm Graz de Austria. Dedic es el mejor jugador o el jugador que juega en el club más importante de todos sus compatriotas. La pareja, bueno, el titular es Dedic, evidentemente, y el arquero titular es Vasil, que ayer hizo un partido bastante bueno. Por los centrales tenemos a Tarik Muharemovic del Sassuolo de Italia y a Nikola Katic del Schalke de Alemania. Los suplentes, o los que se tienen que jugar el puesto, o bueno, lo que decida Bárbares, serán Nihat Mujakic del Gaziantep de Turquía, Adrián León Barisic del Braga de Portugal, Sead Kolasinac del Atalanta de Italia. Tendría que pelear el puesto por un tema de jerarquía, porque Kolasinac ha jugado en muy buenos equipos, pero bueno, la actualidad es la que es. No digo que tenga mala actualidad, pero a lo mejor prefiere gente fresca el técnico bosnio. Stefan Radelic del Rijeka de Croacia. Hay muchos jugadores bosnios que juegan en esas ligas, Croacia, Austria, etcétera, por un tema de cercanía al país. En el mediocampo tenemos a Benjamin Tajrovic del Brøndby de Noruega, a Ivan Sunjic del Pafos de Chipre y para pelearse el puesto están Armin Kigovic del Young Boys de Suiza, Ivan Basic del Astana de Kazajistán, Zenit Bornic de Karlsruhe de Alemania, de la segunda división, si no me equivoco, del fútbol teutón, y a Dario Saric del Antalyaspor de Turquía. Voy diciendo primero los titulares seguros en el mundial y luego ya los que se pelean el puesto, por eso lo digo separado. Lo digo para no tener que explicarlo en las demás selecciones. Como extremos tenemos a Amar Memic del Victoria Pilsen de la República Checa y a Esmir Bayraktarevic del PSV de Holanda. Bayraktarevic, que hizo un partidazo ayer, o sea, los volvió locos a los italianos. Es el jugador, si vieron el partido, es el jugador que tiene una rabona innecesaria, pero la verdad es un partidazo. Fue el mejor de Bosnia, sin duda, el número 20. Y los que se juegan el puesto son Kerim Alaibegovic del Salzburgo de Austria y Aris Ayradinovic del Kasimpasa de Turquía. Y de nueves fijos en el mundial serán Edin Dzeko del Schalke de Alemania y Ermedin Demirovic del Stuttgart, también de Alemania, pero de la primera división de la Bundesliga. Y estarán esperando desde la banca Samet Bazdar del Jagiellonia de Polonia y Aris Tabakovic del Borussia Mönchengladbach de Alemania. Tabakovic, que fue quien empató el partido para los bosnios, y así queda. Lo que decía antes, destaca que no hay lateral izquierdo a 2 meses del mundial, y bueno, más allá de eso no hay ningún problema más para Bosnia. Bueno, tiene que encontrar un jugador creativo de 10, de un 10 clásico, pero aparte de eso, si no juegan con 4-4-2, que lo tienen prácticamente decidido, le falta el lateral izquierdo sí o sí, y ya después tiene buenos jugadores, la verdad, una selección bastante interesante. Vamos con Suecia que eliminó a Polonia 3-2 y que retiró a Robert Lewandowski de la Copa del Mundo.
Pero viendo la selección sueca de Graham Potter, es una selección que no convence. Sabemos ya todos la fase de clasificación que hizo, no ganó ni un partido. Y creo que hizo un punto, o como mucho, o dos, pero hizo una fase de clasificación terrible. Y ahora digo el plantel, pero es una selección que tiene fijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Muy poco para faltar 2 meses para el Mundial, es muy poco. Veremos si Graham Potter encuentra a los jugadores. Es más, empezamos con el plantel y es que no hay arquero todavía fijo para esta selección, para la selección sueca. Y no es como por ejemplo España, que está peleando entre Unai Simón y Joan García del Atlético y del Barça, que es el ejemplo que más cercano se me viene por lo que sea, sino que los tres arqueros, no digo que sean malos, pero es que han jugado muy poquito. Ninguno de los tres llega a la mitad de los partidos que jugó Suecia para la Copa del Mundo, y son 8 los 6 del grupo y, y los 2 de repechaje de este mes. Ni uno llega. Victor Johansson del Stoke City de Inglaterra, Christopher Nordfeldt del AEK de su país y Noel Tornvist del Como de Italia. Por la parte derecha tenemos a Emil Krafth del Newcastle de Inglaterra y veremos si es titular, pero bueno. Centrales fijos: Isaac Ien del Atalanta de Italia, Gustav Lagerbielke del Braga de Portugal. Y esperando desde la banca, Hjalmar Ekdal del Burnley, Carl Starfelt del Celta de Vigo de España y Victor Lindelof del Aston Villa de Inglaterra. Por la parte izquierda, y aquí quiero objetar una cosa, tenemos a Daniel Svensson del Borussia Dortmund de Alemania y a Gabriel Gudmundsson del Leeds United de Inglaterra, pero evidentemente no puede haber dos laterales izquierdos, así que me imagino que uno de los dos, que he dicho ahora, irá a pierna cambiada por el otro lado. Y así tenemos ya la defensa de 4, que serían Svensson, Gudmundsson, Ien y Lagerbielke. Y esperando su oportunidad, Ken Sema del Pafos de Chipre. Vamos con la mitad de la cancha. La mitad de la cancha tiene jugadores interesantes, ahí Suecia, pero todavía no se decide Graham Potter por un titular que acompañe a Yacine Ayari del Brighton. Yacine Ayari, que tiene 23 años, con 23 años va a jugar el Mundial, está en la Premier League, el muchacho. Hay un vídeo de Yacine Ayari en el canal, es buenísimo, pero bueno, lo que pasa es que no tiene acompañante por ahora. Están Anton Saletros del Chicago Fire de Estados Unidos, Jesper Karlström del Udinese de Italia, Lucas Verbal del Tottenham de Inglaterra, Hugo Larsson del Eintracht de Frankfurt de Alemania, Besford Cenelli del Unión Saint-Gilloise de Bélgica y Matthias Svanberg del Wolfsburgo de Alemania. Veremos quién lo acompaña al final. Extremos. Bueno, puede jugar con un 10, uno de estos puede ser un poco más adelantado, no sé. Quedan 2 meses y hay muchas dudas para Graham Potter, y no son dudas porque sean muy buenos todos, son dudas porque no ha tenido ha tenido tiempo pero para rotar y para encontrar el 11, pero no ha hecho nada. No es que no haya hecho nada, pero no se ha dejado escapar el tiempo de muy mala manera el técnico sueco. Los extremos, el único fijo es Anthony Elanga del Newcastle de Inglaterra, y esperando desde la banca estarán Alexander Bernhardsson del Kiel de Alemania, Benjamin Nygren del Celtic de España y evidentemente Ronny Bargi del Barça. Y de 9, Víctor Gyökeres del Arsenal de Inglaterra, y uno que no puede estar en esta fecha FIFA por lesión es Alexander Isak del Liverpool, también de Inglaterra. Veremos cómo se queda en la selección sueca, pero ya digo que a mí me produce muchas dudas. Es más, pueden quedarse fuera de la fase de grupos por no ir bien preparados. Bueno, vamos ahora a pasar con la selección de República Checa. Es una selección entrenada por Miroslav Koubek, una 3-4-1-2. Ahora veremos un poco los jugadores que componen esta selección. Falta lateral izquierdo aquí. Hay muchas selecciones en los que le faltan lateral derecho y o izquierdo, pero bueno. Matej Kovar del PSV de Holanda. Hay muchos jugadores de la liga holandesa que ven a la Copa del Mundo, y no solo para la selección holandesa, o sea, en general reparten jugadores por todos los países mundialistas. Matej Kovar del PSV, Martin Jelica del Ostrava y Jindřich Stanek del Slavia Praga, estos dos últimos en la liga de su país. Por la parte derecha, carrileros son Vladimir Kufal, el ex del West Ham, que ahora juega en el Hoffenheim de Alemania, y David Doudera del Slavia Praga. Vamos con los centrales: Ladislav Krejci del Wolves de Inglaterra, el ex del Girona,
y Jaroslav Zeleny del Sparta Praga. Falta uno por decidir, que será entre Václav Jemelka del Pilsen, David Sima del Slavia Praga, Tomás Holst del Slavia Praga también, Martin Wittig del Bolonia de Italia y Robin Ranak del Hoffenheim de Alemania. Y un lateral izquierdo o un carrilero izquierdo, que ni siquiera se sabe si va a ser titular o no, es David Jurasek del Slavia Praga. Hay muchos jugadores del Slavia Praga en la selección. O sea, lo digo porque República Checa tiene varios jugadores en el exterior, pero cuando toca liga local, la mayoría son de los dos grandes de la capital, del Slavia y del Sparta. La mitad de la cancha, sí o sí, fijos, Tomáš Souček del West Ham de Inglaterra y Lukas Serb del Pilsen. Y veremos cómo pelean el puesto Michal Sadelek del Slavia Praga, Alex Kral del Unión Berlín de Alemania y Michal Beran del Sigma Olomouc. Vamos con los dieces. Pavel Šulc del Olympique de Lyon, que está haciendo un temporada impresionante, es de los máximos goleadores siendo 10 clásico. Lucas Probot del Slavia Praga y Adam Karabekh del Lyon, también del Lyon de Francia. Por los extremos, o un poco más, o sea, puede acompañar al 9 o incluso puede jugar detrás de los puntas. Václav Černý del Beşiktaş de Turquía y Vasil Kusej del Slavia Praga. Y los dos nueves, porque va a jugar con dos nueves Miroslav Koubek, uno sí o sí evidentemente es Patrick Schick del Bayer Leverkusen y el otro sería Tomáš Čori del Slavia Praga. Mínimo va a ir al Mundial, veremos si Čori llega a ser titular en la Copa del Mundo. Estamos acelerando bastante el ritmo y vamos con una selección que me ha sorprendido cuando he hecho la lista, porque es la única selección de las 48, ojo, y esto es muy muy importante, es la única selección de las 48 a la que no le falta nada. Tiene 2 jugadores por puesto y luego los 3 sobrantes. Sé que sobrantes es una palabra fea, pero son 23, los 23 que solían ser en las competiciones importantes de selecciones pre-pandemia, y los 3 adicionales. O sea, aquí tengo 26 de Turquía, juntando o haciéndolo de una manera que sale un 4-3-3, y Turquía, al tener jugadores tan buenos en las bandas, en los extremos, sus 3 sobrantes son extremos. O sea, me parece importante destacar. Es la única selección que lo tiene todo. Esto no lo voy a cambiar de aquí al Mundial, porque lo tiene todo. Tiene sus arqueros, todos sus jugadores y todos sus suplentes. Es más, yo digo una cosa, si en 2 meses ni uno de estos se le resfría, esta es la lista del Mundial de Vincenzo Montella, del técnico italiano. Esta es la lista del Mundial. Mira, Montella, el único italiano que va a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Pero en plan, esta es la lista de Turquía, o sea, bueno. Urkan Kachir, o Shakir, del Galatasaray. Su suplente será Altar Bayindir del Manchester United. Me sorprende mucho que un arquero que juega a la Premier sea suplente en una selección como Turquía, que no es mala selección, pero no es top. Y Mert Gunok del Fenerbahce. Hay muchos jugadores del Fenerbahce en esta selección. Es más, Mert Multur, lateral derecho titular de esta Turquía, es jugador del Fenerbahce. Y su suplente es Seki Çelik, el de la Roma. Los centrales son Merih Demiral del Al-Ahly de Arabia Saudita y su acompañante será Abdülkerim Bardaki del Galatasaray. Los suplentes serán Samet Akaydin del Rizespor y Kanglar Soyuncu del Fenerbahce, el ex Atlético de Madrid, Leicester, entre otros. Por la parte izquierda irán Ferdi Kadioglu del Brighton de Inglaterra y su suplente será Eren El Mali del Galatasaray. Los mediocampistas, los 3 mediocampistas serán Hakan Çalhanoğlu, como no, el jugador del Inter, el ex del Milan, Ismail Yüksek del Fenerbahce y Orkun Koku del Beşiktaş, y los 3 suplentes serán Salih Özcan del Borussia Dortmund, Atakan Karasor del Stuttgart y Kan Ayhan del Galatasaray. 2 de estos 3 suplentes de lujo para ser Turquía. Los extremos. Uno es evidente, Arda Güler del Real Madrid de España, Kenan Yildiz de la Juventus de Italia por la parte izquierda, y sus suplentes serán Oğuz Aydin del Fenerbahce, Irfan Kahkabeci del Kasimpasa, Yunus Akgün del Galatasaray, Baris Alper Yilmaz del Galatasaray también, y Can Usul del Eintracht de Frankfurt. Y los 2 nueves, el titular será Kerem Aktürkoğlu del Fenerbahce y su suplente será Deniz Gül del Oporto de Portugal.
Vincenzo Montella, 4-3-3. O sea, no hay mucho más que decir. Vamos con la selección favorita de todos los bolivianos, vamos con Irak. No hay mucho que decir. Graham Arnold, el ex técnico de Australia, y lo sé bien yo. Y bueno, veremos qué presenta. 4-4-2 en teoría. Los arqueros eran Jalal Hassan del Al-Saura de su país. Sus suplentes eran Ahmed Basil Fadil del Al-Shorta y Fahad Talib del Sanat Naft Abadan de Irán. Irán que por cierto veremos ir al mundial, ¿no? Lateral derecho es Hussein Ali del Pogon Szczecin de Polonia. Los centrales eran Revin Sulaka del Port de Tailandia y Said Tassen del Al-Quba Al-Yawiya de la liga local. Solo hay un suplente por ahora que será Manaf Jounis del Al-Shorta también. El Al-Shorta que debe ser el más grande de Irak porque hay un montón de jugadores de ese equipo en esta convocatoria. Merchas Doski del Victoria Pilsen de República Checa. Y Ahmed Yahia del Al-Shorta, el suplente de Doski en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha tenemos fijo a Amir Al-Mamari del Cracovia de Polonia y suplentes hay dos, uno de ellos acompañará a Al-Mamari, serán Osama Rashid del Saco y Zidane Iqbal del Utrecht de Holanda. Por los extremos tenemos a Ibrahim Bayesh del Al-Dafra de la liga local y Ali Yassam del Al-Naima de Arabia Saudita, estos dos fijos. Y los suplentes serán, o el suplente será Youssef Amin del Al Larnaca de Chipre. Y hay dos nueves, veremos cómo arregla el tema de los nueve de Graham Arnold. Uno es Aymen Hussein del Al-Karma de la liga local y Mohanad Ali del Diva Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos. Y ya para terminar el vídeo vamos con la República Democrática del Congo, que tiene un jugador que a mí me gustaría mucho que esté en la Copa del Mundo porque es un jugador del Castellón. El que sepa un poco de fútbol sabe de quién hablo, pero es muy difícil que esté. Por ahí puede tener un huequito, pero es muy difícil que esté, porque recién ha jugado en la eliminatoria con República Democrática del Congo cuando estaba en el Castellón, así que, o cuando empezó a jugar en el Castellón, tipo a tener minutos, porque no tenía al principio cuando llegó. República Democrática del Congo con Sebastián de Sabre de técnico con una 4-3-3, aunque a mí con los jugadores que tiene el Congo, bueno, la República Democrática del Congo ex Zaire, hay que dar un poco de cultura, me sale un 4-4-2, pero bueno. Lionel Mpassinsao del Le Havre de Francia y los suplentes serán Dimitri Berthaud del Forge de Canadá y Timothy Fayulu del Noah de Armenia, esto en el arco. Lateral derecho, Aaron Wan-Bissaka del West Ham de Inglaterra y su suplente será Gedeon Kalulu del Aris Limassol de Chipre. Los centrales serán Chancel Mbemba del Lille de Francia y Axel Tuanzebe del Burnley de Inglaterra. Este último metió el gol que le dio después de más de 50 años, después de 52 años de hecho, el pase al Mundial a República Democrática del Congo. Los suplentes serían Rocky Bushiri del Hibernian de Escocia y Steve Capuadi del Witzelot de Polonia. Los laterales izquierdos serían el titular Artur Masuaku del Lens de Francia y el suplente Joris Kayembe del Genk de Bélgica. En la mitad de la cancha tenemos a Samuel Moutousami del Atromitos de Grecia y a Edo Kayembe del Watford de la segunda división de Inglaterra. Los suplentes serán Charles Piquel del Español de España, Noah Sadiki del Sunderland de Inglaterra y Engala Yelmukau del Lille de Francia. Por los extremos tenemos a Meshak Elia de la Alnyaspor de Turquía y entre los acompañantes puede estar Oteo Bongonda de Sparta Praga, el ex del Celta, o Nathanael Mbuku del Montpellier de Francia. Y aquí es donde quería hablar de Brian Sipenga, el jugador del Castellón, que ha sido convocado a las últimas fechas FIFA con su selección, pero viendo lo que ha jugado o lo que ha participado en la eliminatoria, no sé si estará. Pero bueno, esperemos que sí, porque me haría bastante ilusión verlo en el Mundial. Los nueves son Joanne Wissa del Newcastle y Cedric Bakambu del Betis de España. En el banquillo estarían Fiston Mayele del Bayern Munich de Egipto, Samuel Essen del Young Boys de Suiza y Simón Banza del Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos. El técnico, ya lo he dicho, Sebastián de Sabre, una 4-3-3, es la alineación más usada, aunque con la República Democrática del Congo ha usado un poco más la 4-4-2, así que esa es la duda que le queda al técnico
del equipo o de la selección africana. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y dime tú, ¿qué opinas de estas 6 selecciones, de estos 6 planteles? ¿Quién de estos 6 llegará más lejos en la cita mundialista de dentro de 2 meses? Déjamelo aquí abajo en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo. Así que nada, esto es Futbolero Latino, tu canal de fútbol favorito. Chao, chao.